Buenos días, espero que todo el mundo bien. Hoy vamos a hacer ejemplos. Tengo que admitir que esta forma de dar clase no es la forma favorita de hacerlo, ¿verdad? Yo creo que la interacción con los estudiantes, el poder verlos, hacerle preguntas, que ustedes me hagan preguntas a mí, tiene muchas ventajas. Pero, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo, y si esta es la manera en que los estudiantes no pierdan el semestre, pues chévere, vamos a hacerlo. Pero pensando, ¿verdad? Ustedes podrían ir al libro y simplemente leer el libro y entender el material. Lo que tal vez haría falta sería, ¿verdad?, hacer los problemas. Así que hoy todo lo que voy a hacer son problemas de ejemplo de lo que había hablado en la clase pasada de sistemas lineales. Así que, ¿verdad?, estos van a ser ejemplos del capítulo 5. Vamos a empezar con el problema número 2 del capítulo 5. Vamos a suponer que tenemos este sistema y vamos a pasar un proceso estocástico a través de este sistema y ver qué sale. Específicamente, como de costumbre, nos piden el valor esperado y la autocorrelación de la salida. Ya sacamos las ecuaciones, esto sería cómo calcularlo. En este caso nos dieron el filtro, así que tenemos HDT, o podemos calcular HDT. Sabemos que el valor esperado es μx por esto aquí, así que en este caso nos dicen, como la entrada es ruido blanco, tiene valor esperado 0, así que el valor esperado de la salida, ¿verdad?, va a ser μx multiplicado por esto, ¿verdad? Si nosotros integramos sobre ht, nos daría un medio, pero el 1 medio estaría multiplicado por 0. Así que si el valor esperado de la entrada es 0, el valor esperado de la salida también va a ser 0. La autocorrelación también lo podemos calcular, ¿verdad? Nosotros tenemos dos formas de calcularlo. Lo podemos calcular en tiempo y lo podemos calcular en frecuencia. Vamos a empezar, ¿verdad? Nosotros sabemos que estas son nuestras ecuaciones. Ahora, la entrada de ruido blanco. Eso quiere decir que SXX, ¿verdad?, el Power Spectral Density de la entrada, va a ser igual a 1. Nos dieron el HJ omega del filtro. Si le cogemos el conjugado sería simplemente cambiar las partes imaginarias. Así que esta sería nuestra fórmula para SXY. Así que SXY sería esto aquí. Si le tomamos la transformada inversa, nos daría esta función acá. O sea que esta sería la autocorrelación o la correlación de X y Y. Ahora vamos a calcular la autocorrelación de la salida. Y vamos a hacer esto de dos formas, ¿verdad? Como comenté ahorita, tenemos una ecuación en tiempo, tenemos una ecuación en frecuencia. Vamos a empezar en tiempo. Vamos a empezar en frecuencia. Vamos a calcular esto en frecuencia. Nosotros sabemos que el Power Spectral Density de la salida lo podemos calcular de esta forma. Así que vamos a calcular esto. Si esto es h de j omega, pues la magnitud al cuadrado sería esto aquí. S de xx, como dijimos arriba, es 1. Así que esto sería el Power Spectral Density de la salida. Tenemos que coger la transformada inversa de Fourier de esto, ¿verdad? Podemos buscar en tablas de transformadas de Fourier y vemos que lo que nos daría sería esto aquí. Ahora, también lo podemos calcular en tiempo. Esta sería nuestra fórmula. Vamos a calcularlo en dos pasos. R de XY sería esto aquí. Así que tendríamos que hacer esta integral. La autocorrelación de la entrada es un impulso y esto sería lo que sería nuestro filtro como lo teníamos arriba. Ahora, esto es una integral que tiene un impulso, así que es relativamente sencillo, ¿verdad? Evaluamos esto donde el impulso no es 0. Ahora,
La integral tiene que incluir el impulso. Si la integral no incluye el impulso, pues es 0. En ese caso sería 0 para tau mayor que 0. Pero si tau es menor que 0, entonces la integral lo podemos expresar así. Una vez que tenemos esa parte, podemos calcular el resto. Así que ya tenemos una de las partes. Ahora sería calcular la convolución de esto con esta convolución que acabamos de calcular ahí arriba. O sea que sería la convolución de esto, lo que tenemos aquí arriba, con la convolución de h de tau. Lo escribimos en integrales, ¿verdad? Ahí tenemos estos dos funciones de escalón y las exponenciales. Estas dos las podemos combinar. Estamos integrando con respecto a alfa, así que el 2 tau sale fuera. Y entonces vamos a ir eliminando estas funciones de escalón. Esta función de escalón es 0 si alfa es negativo, así que nuestra integral puede empezar en 0. La otra vamos a dejarla por el momento y vamos a unir estas dos exponenciales en una. O sea que esta es la integral que tenemos que calcular. Y esto va a depender de que si tau es negativo o si es positivo. Vamos a empezar con tau negativo. Si tau es negativo, entonces la función de escalón es 1 para todos valores positivos de alfa, o sea que simplemente podemos ignorar esto. Integramos la exponencial que queda y nos daría un cuarto e a la 2 tau. Ahora, si tau es mayor que 0, entonces no va a ser 1 para todos los valores positivos de alfa, ¿verdad? Esta función de escalón, si quieren grafíquenlo, pero esta función de escalón va a empezar en tau y va a ir hasta infinito. Así que nuestra integral ahora va a tener un límite inferior de tau, integrado L a la menos 4 alfa. Pero de costumbre hacemos la misma integral de antes y nos da este resultado. En este caso, ¿verdad? L a la menos infinito nos da 0. Así que estos dos términos las sumamos y nos daría e a la menos 2 tau. Claro, combinamos o miramos lo que son los valores para tau menor que 0 y tau mayor que 0 y vemos que podemos expresar esto como un valor que funciona para todo tau, como e a la menos 2, valor absoluto de tau. Obviamente el mismo resultado que habíamos obtenido cuando estábamos haciendo las transformadas. Ahora lo único que tendríamos que saber aquí son las transformadas o tener una tabla de transformadas. Déjame hacer otro problema adicional, en este caso el 5.12. Y aquí tenemos dos filtros, ¿verdad? Tenemos varias señales aquí. Tenemos NDT, SDT y la salida. Y entonces vamos a llamar la salida de H1N1 y vamos a llamar la suma Z. Y entonces nos piden el Power Spectral Density en A, en B y en C. Nos dicen varias cosas. Nos dicen que el Power Spectral Density de N es 1, o sea que NDT es ruido blanco. Nos dicen que la autocorrelación de S es E a la menos tau, similar a lo que del problema que acabamos de ver. O sea que esto SDT no es ruido blanco. Y entonces nos especifican también los filtros. Uno de los filtros está especificado en tiempo, el otro está especificado en frecuencia. Ahora, vamos a empezar en A. Básicamente lo que nos están pidiendo es el Power Spectral Density de S. Lo tenemos en tiempo, así que esto sería simplemente tomar la transformada de Fourier de la autocorrelación. Así que sustituimos lo que es RSS aquí. Para eliminar los valores absolutos, de nuevo tenemos que separar la integral en dos partes, cuando tau es positivo, cuando tau es negativo. Y entonces, una vez que eliminamos los valores absolutos, entonces podemos sumar los exponentes
e integrar. Simplificando nos daría esto y esto sería nuestros valores finales. Y entonces el Power Spectral Density ds entonces sería 2 entre 1 más omega al cuadrado. Verifiquen esto, si ven algún error, esto me pueden escribir. En el punto B, ¿verdad? Aquí queremos la suma de N1 con S, así que primero vamos a sacar N1 o el Power Spectral Density en N1 y luego lo sacamos en B. Ahora miramos esto. Z de T es S más N1. O sea que la autocorrelación de Z sería el valor esperado de nuevo, ZT1, ZT2. Sustituimos lo que es Z y nos sale esta expresión larga. Vamos a hacer una simplificación aquí. No me acuerdo si lo decía específicamente en este problema, pero es razonable presumir que N y S son ortogonales. O sea que este término y este término van a ser ceros. Habiendo asumido eso, pues entonces solamente tenemos el primer término y el término de N. Así que necesitamos la autocorrelación de S, que ya lo tenemos, y la autocorrelación de N. Escribiendo esto en transformada de Fourier, ¿verdad? Una suma en tiempo es una suma en frecuencia, así que el Power Spectral Density de Z sería simplemente el Power Spectral Density de S más el Power Spectral Density de N. Así que esta ya la calculamos, necesitamos calcular esta ahora. Ahora sabemos que N1 es la salida del filtro H1 cuando la entrada es ruido blanco. Esto lo vamos a hacer, ¿verdad? Como antes. Nos especifican H1, así que tenemos que sacar H1 de J omega. Es 1 desde 0 hasta 1, así que nuestra integral va de 0 a 1. Evaluamos lo que es nuestro filtro y sale que es esta cosa aquí. De nuevo, esto es después de integrar y simplificar las exponenciales. Ahora, si sustituimos arriba, entonces nos daría que el Power Spectral Density de la salida es el Power Spectral Density de la entrada, que es 1 por la magnitud de esto al cuadrado. O sea que cogemos esto y su conjugado, o sea que aquí le ponemos aquí había un negativo J, aquí ponemos el positivo J multiplicado por el 1, que es el Power Spectral Density de N. Estos términos de exponenciales se cancelan y solamente nos quedaría sinc al cuadrado. Ahora, si sabemos nuestras tablas de transformada de Fourier, sabemos que esto tiene esta inversa. Ahora, en este caso realmente no es necesario porque lo que nos están pidiendo es el Power Spectral Density. Volviendo arriba, sacando el Power Spectral Density sería simplemente la suma, o sea que esto sería el Power Spectral Density de Z. Para terminar, nos piden el Power Spectral Density de Y. O sea que tenemos Z, eso lo vamos a pasar a través del filtro H2, que no nos dan lo que es H2, pero nos dan su magnitud al cuadrado, que es lo que necesitamos para sacar el Power Spectral Density. ¿Verdad? Nosotros sabemos que el Power Spectral Density de Y sería el Power Spectral Density de Z multiplicado por esto aquí. Ahora el Power Spectral Density de Z ya lo tenemos. ¿Verdad? Ese era el que era esto aquí. La suma, la de S y la de N1. Así que esta sería nuestra ecuación. Sustituimos para la Z que ya tenemos, sustituimos para la magnitud de H2 que fue dado en el problema y nos da esto aquí. Hacemos las multiplicaciones, aquí tendríamos 12 entre 1 más omega al cuadrado, todo al cuadrado, y entonces tendríamos esto multiplicado también. Y esto sería el Power Spectral Density final en ese problema. De nuevo, cualquier pregunta o cualquier corrección que vean, por favor escríbeme para entonces compartirlo con los demás.